El título de este sermón se llama Nuestra vida y éxito dependen de un encuentro con Dios. Nuestra vida de éxito depende de un encuentro con Dios. Le voy a leer la palabra acá en Efesios 2, del 1 al 8. Dice así. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvimos nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, porque es don de Dios. Bien, vamos a ir desglosando un poquito estos versículos. Vamos a ver qué es tener un encuentro con Dios. Primeramente, las personas que no se han cruzado con Dios, no han tenido un encuentro con Dios, no suplicaron por la misericordia de Dios para que Dios se acerque a ellos, dice la palabra de Dios, que están muertos en sus delitos y en sus pecados. La muerte es la separación de Dios. La única manera de nosotros reconciliarnos con Dios es a través de Jesucristo, a través de pedir perdón por nuestros pecados, entregar nuestra vida a Él y Él nos perdona. Dice que nosotros estábamos muertos, o sea, estaba hablando de antes, del pasado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora nosotros vivimos para Dios. Dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. La gente que no tiene a Dios sigue la corriente que hacen todo el mundo. O sea, si alguno hace una cosa, todo el mundo va y corre y hace eso. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de espíritus, ¿sí? Espíritus malignos que tienen un poder delegado en el aire y que se mueven en el aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que hay espíritus que están operando en las personas que no tienen a Dios. ¿Escuchó bien? Hay espíritus que están operando en las personas que no tienen a Dios. Hay personas que andan desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces esos espíritus operan en esas personas, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Habla que en el pasado vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Toda persona que no tiene a Dios, que no ha tenido un encuentro con Dios, que no vive de una forma conforme a la voluntad de Dios, vive en los deseos del cuerpo, de la carne, y los deseos de la carne es pecar, y de los pensamientos. Los pensamientos, si no son verificados, controlados, supervisados por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo, esos pensamientos son dominados por el diablo. ¿Escuchó bien? Por eso dice, en los deseos de la carne y de los pensamientos. La gente que no tiene a Dios vive en los deseos de la carne que peca y en los deseos de los pensamientos, dice. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, la gente que no ha tenido un encuentro con Dios o se niega a obedecer la palabra de Dios, está la ira de Dios sobre esta persona. Pero Dios, que es rico en misericordia,
con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nosotros somos salvos por medio de Jesucristo. La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos dio a cada uno de nosotros y por eso somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Dios estamos con Él en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios y es un don de Dios. Dios la da gratuitamente a las personas que se acercan a Él y piden perdón por sus pecados y se entregan a Él y viven una vida conforme a la voluntad del Señor. Nuestra vida depende de que nos crucemos con el Señor, de que nuestra vida sea transformada por Dios. Nuestro éxito depende de eso. Hoy vamos a ver un encuentro con Dios, un encuentro con uno mismo, porque uno cuando tiene un encuentro con Dios recupera su verdadera identidad, y un encuentro con nuestros semejantes. Y un encuentro con nuestros semejantes. Yo me acuerdo que cuando en el pasado, siendo adolescente, entregué mi vida a Dios, tuve un encuentro con Dios personal en mi habitación, me habían sucedido varios ingredientes que hoy le voy a nombrar, que en ese momento yo sabía que era Dios, pero después no sabía explicarlo porque no tenía el conocimiento. Pero estos ingredientes son parte de Dios. Cuando yo tuve un encuentro con Dios, vino un amor que me inundó todo mi ser. Amén. Después, otra cosa que me sucedió es una paz increíble. Después, otra cosa que me sucedió es fe. Otra cosa que me sucedió es gozo. Mire lo que dice la palabra en cuanto a esto. En primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Dice que Dios es amor. Toda persona que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, la palabra dice que ama. Las personas que no aman es porque no han tenido un encuentro con Dios. Dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La persona que ha tenido un encuentro con Dios ama. Ama la vida, se ama su vida, ama al prójimo. Filipenses 4:7 dice la Biblia que Dios es paz. La paz proviene de Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el corazón están los sentimientos, las emociones, y tienen que estar equilibrados con los pensamientos, porque a veces los sentimientos no van conforme a los pensamientos. Uno siente una cosa, pero pasan muchas cosas por la mente, y hay una turbulencia en la persona. Entonces eso lo equilibra a Dios cuando uno tiene un encuentro con el Señor. Equilibra las emociones con los pensamientos a través de la palabra del Señor. En Nehemías 8:10 dice, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Toda persona que ha tenido un encuentro con Dios se le nota en el rostro. A menos que esté muerto en su delito y pecado, todos se me están sonriendo ahora. Todos se me están sonriendo. Dice que la palabra, escuche bien, dice la palabra del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. A menos que la persona esté muerta en su delito y pecado, tiene cara de perro bulldog. Santiago 1:17. Santiago 1:17.
Dice la palabra del Señor, que Dios es todo lo bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto que desciende de lo alto, proviene del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variaciones. Dios es el mismo hoy y por siempre. No hay sombras en Dios. Dios es luz. Y todo lo bueno que a nosotros nos puede acontecer, ¿viene de dónde? Del Padre de las luces, de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? En Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Cuando una persona recibe fe, recibe seguridad. Y esa seguridad te da templanza. Todo esto a mí me sucedió en un día. En un día especial para mí, cuando el Señor se me apareció, cuando clamé al cielo y Él vino. Toda una inundación de poder dentro de mi ser, que después leyendo la palabra, se resume todo en esto. Apúntelo, 1 Samuel 10:6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado, serás transformado en otro hombre. Cuando la persona tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando la persona se entrega a Dios, la persona es transformada en otro ser. ¿Se da cuenta? Es transformado en otro ser. El poder de Dios viene sobre tu vida y sos transformado. O sea, tiene que haber un cambio sí o sí. Sí o sí tiene que haber un cambio en la persona. No hay manera de que la persona haya recibido a Cristo y siga con la vida pasada. Si la vida de esa persona que dice que se entregó a Jesucristo sigue con las cosas del pasado, es por desobediente a la palabra, es por orgullo, es por egoísmo. Si sigue con la vida pasada y estas cosas no están sucediendo en su vida, es porque no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Se han entregado de palabra, pero no de hechos. Se han entregado de palabra, pero no de hechos. Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida feliz y de éxito. ¿Escuchó bien? Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida feliz y de éxito. Juan 15:5 dice la palabra: separado de mí, nada podés hacer. Separado de mí, nada podés hacer. Si una persona no está con el Señor, o desobedece la palabra, o se aparta del Señor, más lejos está de su amor, de su gozo, de su paz, de su éxito. Porque separado de Dios, nada podemos hacer. Cuando una persona está cerca de Dios, o más cerca de Dios, o más lo busca a Dios, más llena está de Dios. Gloria a Dios. Más llena está de paz, de amor y de todo lo bueno. Uno no puede dar lo que no tiene. Uno siempre da lo que tiene. También nuestra vida depende de un encuentro con uno mismo. Cuando la persona tiene un encuentro con el Señor, recupera su verdadera identidad. Porque a veces la identidad de uno la han formado los familiares, los amigos, los tutores, los problemas, las dificultades. El diablo ha dominado la vida de la persona, pero cuando una persona tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, su identidad es la identidad que Dios te dio antes de nacer. Y esto le sucedió a Simón Pedro cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Recuperó su verdadera identidad
Un día Jesús convocó a los discípulos para preguntarle a ver qué pensaban ellos de él. Porque algunos de la multitud, de los que venían para la sanidad, para los milagros, podían pensar un montón de cosas de él. Pero lo cierto es que él estaba muy interesado en qué pensaban sus allegados. En Mateo 16 al 18 dice así: le dijo el Señor, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Simón le respondió, tú eres el Cristo. El Cristo es el Salvador, el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló persona, sino mi Padre que está en el cielo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús se acercó a Pedro, porque Jesús es Dios, y tuvo un encuentro Simón con el Señor, primero se llamaba Simón, después le transformó el nombre por Pedro. Porque cuando Dios se acerca a una persona, transforma la vida. Le dijo, Simón, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque Simón era algo como una caña fluctuante. Y cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, le transformó el nombre de Simón a Pedro. Y dijo que las puertas del infierno no van a poder contra vos. Cuando Simón tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, le transformó el nombre de Simón a Pedro. Fue transformado por completo cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Si uno no sabe quién es, poco podrá hacer, no podrá saber cuáles son sus posibilidades, pero si uno tiene en claro quién es y quién está a tu lado, uno podrá soñar y vivir una vida de éxito. A Pablo también le sucedió que el Señor Jesucristo, después de haber muerto y resucitado, ascendió al cielo. El Señor ya no estaba en la tierra. Pablo tuvo un encuentro con el Señor, se cayó del caballo porque una luz lo iluminó y Jesús le habló y le dijo, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? Y él le dijo, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien estás persiguiendo. ¿Qué tienes contra mí? Tuvo un encuentro Pablo con el Señor Jesucristo y fue su vida transformada. Escuché una historia una vez de un muchacho que tenía síndrome de Down, era muy agresivo, lo llevaron al hospital porque era muy agresivo, nada podían hacer y lo llevaron a una iglesia como última opción, la cual había un predicador ahí que oró por él y se le fue el problema de síndrome de Down y después se hizo un predicador y salió en las noticias diciendo del síndrome de Down al síndrome de Cristo. Amén. Y predicaba del Señor. Amén. Cuando el Señor llega, todo lo transforma. También le pasó a Farruko, lo que escuchan la música de Farruko, que te convirtió al Señor. Le pasó a Justin Bieber. Todos coinciden con lo mismo, que ni la fama ni la gloria mundana puede llenar y traerte paz, felicidad, como Cristo la da. También este hombre cantante, Daddy Yankee, yo no lo conozco mucho, no escuché sus canciones y la habré escuchado por ahí, pero es muy famoso, se convirtió al Señor. Nada ni nadie te puede dar lo que te da el Señor Jesucristo. Amén. Nada ni nadie te puede dar lo que te da el Señor Jesucristo. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, tenemos vida, y vida abundante, una vida de éxito, una vida llena de gozo, de alegría, que explota de emociones dentro de nuestros corazones. También
cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor y recuperamos nuestra verdadera identidad, también tendríamos que tener un encuentro con nuestro semejante. Vamos a leer en la palabra Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Este es el gran mandamiento. El fruto de haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, el fruto del cristiano, dice la palabra, esta es la ley y todos los profetas, toda la Biblia se resume: amar al Señor con todo tu corazón, sintiendo, con toda tu mente, pensando, con toda tu fuerza. Este es el sentimiento que uno tiene que tener. Y el otro es semejante: amar al prójimo como a uno mismo. Si la persona que dice ser cristiana ama a Dios, dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, esa persona no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. No se ha convertido. Se ha convertido de palabra, pero no de hechos. Una persona que dice amar a Dios, pero a la imagen y semejanza de Dios, la rechaza, trae conflicto, trae pelea, trae divisiones. Esa persona no se convirtió a Jesucristo. El Espíritu Santo no mora en esa persona. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Gálatas 5, del 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se da cuenta? Si una persona ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, el fruto de esa evidencia es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, porque es Dios en la persona. Y en el último versículo, léeme el último versículo de nuevo. No nos hagamos vanagloriosos y irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La persona que dice haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, y esta evidencia del fruto no está en ella, dice que vive para su vanagloria y vive irritando a los demás. Busqué en el diccionario qué significaba irritar. Irritar significa hacer sentir ira. Hacer sentir ira. Las personas que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo hacen irritar a los demás. Viven para molestar a los demás. Viven para hacer sentir mal a los demás. Viven para hacer sentir ira a los demás. Ese es el fruto del pecado, ese es el fruto del diablo. Ese es el fruto de la ausencia de Dios en la persona. De lo contrario, toda persona que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo tiene que estar estos ingredientes de paz, de amor, de gozo, de querer hacerle bien al prójimo, a la imagen y semejanza del Señor. En su accionar diario,
Se lo ve a la persona, se lo puede comprobar. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Si hay gozo, paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, querer bendecir al hermano, al prójimo, esa persona ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vive en esa persona. Vamos a ponernos de pie, por favor. Si esto no ha sucedido en tu vida, si vivís para irritar a los demás, si hiciste una oración fresca, de palabra, si la vanagloria, el orgullo, la envidia, la desobediencia están dominando tu vida, es fruto del pecado y del diablo. Y tenés que renunciar a eso porque te vas a autodestruir. Te vas a autodestruir. Hay que sacar eso de la vida de la persona y hay que tener un verdadero encuentro. Hay que pedirle al Señor, Señor, ya no quiero vivir ya más yo, quiero que vos vivas en mí. Para que Dios tome el control de tus emociones y sientas amor, gozo y todo lo que la palabra dice. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Repita conmigo y diga, Señor Jesús, Señor Jesús, tú has muerto por mí en esa cruz, tú has muerto por mí en esa cruz, por cada uno de mis pecados. cada uno de mis pecados, Y en este momento me arrepiento y en este momento me arrepiento de cada uno de ellos. de cada uno de ellos, Y te pido perdón, y te pido perdón, que me laves con tu sangre me laves con tu sangre, y sienta en mi vida y sienta en mi vida el fuego de tu Espíritu Santo, fuego de tu Espíritu Santo, purificándome, purificándome, trayéndome amor, trayéndome amor, gozo, gozo, paz, paz, libertad, sanidad. sanidad, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra vida depende de encuentros. Si una persona le ha entregado de todo corazón su vida al Señor, esa vida nunca jamás volverá a ser la misma. Si una persona le entregó su vida al Señor, esa persona nunca jamás volverá a ser la misma. Se nota en su accionar, en su vida diaria, cómo su vida es transformada y llena de alegría a donde va a los demás. Dios los bendiga.